Ya está, listo. Muy bien. Bueno, hola a todos. La sesión de hoy me gustaría ver si logramos darle una vuelta, hacerle un pequeño cambio como en la estructura. Me gustaría dedicar un rato al inicio para exponer un poco el tema y mostrarles algunos casos desde una perspectiva más histórica, como hemos hecho otras veces, y luego hacer una pausa, como a mitad más o menos, o un pelito antes, para ver los ejercicios que les pedí. O sea, para ver el Padlet y ver, bueno, ya yo le eché un ojo, pues, pero me gustaría verlo con ustedes y ver si alguien quiere compartirlo aquí en la clase y nos cuentan mejor qué hicieron, de qué trató el ejercicio, qué les pareció, qué produjo en ustedes, en fin, hablar un ratito del Padlet, unos 20 minutos, quizá algo así, y volver, cerrar la sesión con los dos casos, hoy vamos a ver dos en vez de tres, que me parece que son muy densos los dos y bastan, o sea, son suficientes con dos, y con el recuento histórico que vamos a hacer también, más los dos textos que leyeron, es decir, el texto que habían leído antes de Performance, trabajo de Rosalie Goldberg, que está muy bien documentado, más el que leyeron, espero, de Amelia Jones, que también tiene mucho material. Entonces, es mucho para una sola sesión. Creo que lo podemos administrar así y centrarnos al final en dos casos nada más. Entonces, si les parece bien, comienzo la primera parte de la sesión con este asunto más histórico. Vamos viendo algunos casos, tratando de ir conectándolo con la lectura que hicieron de Amelia Jones y hacemos una pausa en algún momento y vemos los ejercicios y a ver qué conexiones generamos ahí. ¿Ok? Entonces, ya supongo que ya pueden ver bien mi pantalla, ¿no? Sí, ok, tomaré el silencio como un sí. Bien, la sesión de hoy está pensada para hablar del cuerpo. Si recuerdan, la sesión pasada tenía que ver con los territorios, con los espacios, y en realidad hay una trampa en la sesión de hoy porque claramente al hablar del cuerpo no es el cuerpo solo en sí mismo flotando en medio de la nada, sino que es el cuerpo articulado necesariamente con una serie de cosas que están a su alrededor, una serie de contextos, una serie de objetos, de prácticas, de tecnologías, en fin. Entonces, aunque hablaremos de cuerpo e identidad, siempre estaremos hablando de estos conceptos en función de cosas como el espacio que ya habíamos visto antes, ¿no? Entonces nos concentraremos básicamente en la idea del arte de acción, es decir, en ese quiebre que se produce en algún momento dentro de la historia del arte entre el moderno y el contemporáneo. Un quiebre que implicó que el arte, las obras, pues ya no eran necesariamente objetos, sino que eran prácticas, prácticas que estaban atravesadas además por el propio cuerpo de los artistas, ¿sí? Por la propia vida en sí mismo de los artistas. Y eso es un poco lo que cuenta la historia que ustedes leyeron en el textito de Amelia Jones que les compartí, ¿no? Hay una serie de quiebres que ella va detectando allí con unos casos puntuales que veremos ahorita. Y me concentraré en la idea del performance, específicamente. Arte de acción podría tener tiene muchas, digamos, vertientes, desde la más activista y políticamente comprometida hasta los happenings, mucho más azarosos y lúdicos. Yo me voy a quedar con la idea del performance, aunque tocaré tangencialmente la idea del happening para tratar de distinguirlos y de relacionarlos a la vez. Lo primero, para mí, es siempre como una aproximación un poco más teórica, es pensar en qué es eso del cuerpo. Y para mí el cuerpo en esta sesión, aunque hablemos de él en singular, el cuerpo, para mí son los cuerpos expandidos, ¿no? Hay una corporalidad que está constantemente expandida en nosotros, alrededor de nosotros, y desde allí es donde voy a hablar hoy, ¿no? Entonces, la perspectiva que les propongo aquí la tomo siguiendo a este antropólogo, David Le Breton, sobre todo en ese libro, pero él tiene otros, tiene muchos libros dedicados al tema. Y en este, Adiós al cuerpo, uno que tendrá una década quizá, proponía algo así como una obsolescencia del cuerpo, vamos a decirlo así, como un punto en el que desde distintas perspectivas, la científica, la quirúrgica, la artística, la social, en fin, el cuerpo parecía estar en desuso, vamos a decirlo así, o el cuerpo en su sentido tradicional, ¿no? Para él el cuerpo estaba atravesado en ese momento que él llama el extremo contemporáneo, ¿no? El cambio de milenio, digamos. Estaba atravesado por una serie de prácticas, sí, de prácticas, de tecnologías que parecían estar dirigidas a modificarlo profundamente,
a un punto tal que incluso podrían eliminarlo, ¿no? Desde el bodybuilding, el uso de psicofármacos para controlar nuestras ansiedades, la manipulación genética, en fin, un montón de cosas que podrían atravesar el cuerpo y que hacían que para él fuese entonces un poco prescindible, ¿no? Pero en realidad lo que parecía estar en juego en ese argumento era todo lo contrario. Era que precisamente porque el cuerpo estaba atravesado por esas cosas, era más bien una especie de lugar que lo reunía todo, ¿no? Una especie de centro, ¿no? De nodo por el cual se atravesaban todas estas otras prácticas. De allí que mi definición que tomo y resumo a grosso modo de este libro que les recomiendo es esta que está arriba, ¿no? El cuerpo es un ámbito conflictivo, difícil de delimitar, de convergencia, pero también de disputas, de complejas pulsiones que son sociales, que son morales, que son biológicas, que son políticas, que son tecnológicas y de muchos otros órdenes. Entonces, la pregunta es cómo pensar el cuerpo más allá del cuerpo. De allí que proponga yo en este contexto la idea de expandirlo, ¿no? De pensar que el cuerpo es él en una articulación que es social y que es técnica entre lo biológico, entre lo cultural, entre otra serie de cosas que están a su alrededor. En este momento mi cuerpo es tanto esto en lo que estoy, ¿no? Este saco de huesos y de carne, como la silla sobre la que estoy sentado, el escritorio sobre el que estoy, digamos, poniendo la computadora, los aparatos con los que me estoy relacionando para conectarme con ustedes. Desde esa perspectiva es que quisiera pensar el cuerpo hoy. Y ya verán por qué, por los casos que les voy a mostrar. Esta cita creo que lo explica muy bien. Cualquier cuerpo contiene la virtualidad de innumerables otros cuerpos que el individuo es susceptible de exteriorizar, dice Le Breton en este libro. Long story short, resumiendo el asunto, el cuerpo es una construcción que es social y que a la vez es intersubjetiva, que me implica a mí, implica a otros, a otros que son humanos y que son no humanos también, ¿no? Cosas, prácticas, contextos. En fin. Aquí les apunto, porque no hay tiempo de desarrollarlo mucho, dos referencias de dos órdenes distintos, una muy filosófica y otra muy científica. A Merleau-Ponty desde la filosofía, específicamente en ese libro, pero probablemente en muchos otros, eh, desde esa perspectiva, el cuerpo, dice él, el cuerpo es como una especie de bisagra, digamos, ¿no? Que me conecta a mi subjetividad con el mundo, ¿no? Y dice en otra parte en ese mismo libro, el mundo, de hecho, está confeccionado con la misma tela que el cuerpo, ¿no? Hay una especie de extensión en ese sentido. El mundo es cuerpo, el cuerpo es mi mundo, ¿no? Y esa como la más abstracta filosófica y la mucho más concreta y científica, la de Richard Dawkins, biólogo evolucionista que propone el concepto del fenotipo extendido. Tenemos los genotipos, las constituciones genéticas internas, digamos, completamente invisibles para nuestros ojos, y los fenotipos, aquellos que codifican en cadenas de proteínas esos genotipos y que nos hacen ver como nos vemos, ¿no? En nuestro cuerpo, pues, básicamente, nuestras características físicas. Y habla de un fenotipo extendido, sobre todo en ciertos animales, y después propondrá también los humanos, en ciertos animales que hacen de la naturaleza una parte de su cuerpo, ¿no? Los castores, por ejemplo, los castores cuando construyen una represa, un dique, están construyendo, están extendiendo su corporalidad de alguna forma. O ciertas, bueno, no, ciertas no, aves que construyen sus nidos, los nidos forman parte tanto de su cuerpo como el resto del cuerpo per se. O ciertos insectos que se construyen casitas con ramitas y con hojitas y llevan la casa, esta especie de casa sobre ellos. Piensa en ese tipo de animales y piensa también en el humano, en que lo que hacemos en términos culturales constituye de alguna forma una extensión de nuestro fenotipo. Entonces, digamos, desde la filosofía, desde la ciencia, donde lo quieran ver, la antropología, les lanzo aquí estas referencias como marco en el cual inscribir las reflexiones del cuerpo que tendremos ahora en nuestra clase. ¿Okay? Bueno, hay algo que no está en la lectura que ustedes tenían para hoy, pero sí está en el libro de Rosalie Goldberg que leyeron hace algunas semanas y quería retomar eso. Aunque Goldberg se centra, como quizás se hayan dado cuenta en el capítulo que leyeron, se centra en estudiar el performance de los 60 para acá, específicamente del 68 para acá. El libro, ustedes leyeron el último capítulo, pero si curiosaron en el resto del libro, el libro comienza en realidad con un análisis del futurismo. Para Goldberg y para otros autores que cita, en realidad las prácticas artísticas de la vanguardia fueron las primeras en experimentar con el cuerpo, no las del arte contemporáneo. Las del arte contemporáneo parecían haber sido las primeras porque lo hicieron quizá de una forma mucho más radical, con una experimentación mucho más, sí, comprometida, digamos.
Pero las vanguardias lo habían hecho ya, aunque tímidamente, y cita el caso al menos de los futuristas y de los dadaístas. Los futuristas fueron muy conocidos, además por ser unos tipos como muy radicales en sus convicciones políticas, y por el tipo de pintura que realizaron, inspirada como en la idea de un futuro, ¿no? Y la idea de un progreso a través de las máquinas. Fueron muy conocidos también por ser unos tipos pendencieros, belicosos, de armar rollos, de pelearse, ¿no? De provocaciones. Am, y básicamente se les conocían a esos espacios donde este tipo de provocaciones y peleas ocurrían como las ceratas futuristas, unas tardes, noches, en las que se encontraban en un café, en un teatro, en un espacio público a compartir y por lo general a generar estas provocaciones que terminaban un poco como en este dibujito que ven aquí. Realmente no hay, o al menos yo no conozco, y en el trabajo de Rosely Goldberg tampoco hay buenos registros fotográficos, pero sí hay dibujos, ¿no? Que recrean un poco lo que ahí sucedía. Se lanzaban tomates, se lanzaban frutas, se gritaban, se golpeaban, terminaban, en fin, ¿no? Como en un caos que tenía que ver con poner el cuerpo, precisamente, en esa experiencia, ¿no? Y que eso constituyera en sí mismo, ¿no? Algo parecido, no tan radical, no tan violento, podría decirse los dadaístas, ¿no? Con la configuración, con la creación del Cabaret Voltaire y el espacio, ¿no? De encuentro que ahí se daba, y que ese espacio de encuentro suponía para ellos tanto una obra como los ready-mades de Duchamp o las pinturas de Magritte, en fin. Ese tipo de antecedentes para mí es importante porque va conectando poco a poco con otros momentos de la vanguardia que nos van a llevar a la historia que nos interesa hoy, la historia más contemporánea. El trabajo de los dadaístas también se caracterizó por esto. Entre los dadaístas y los surrealistas, ahí hay como un puente, porque muchos surrealistas participan en esto que les voy a contar. Eh, Además del trabajo más del ready-made y del azar en los objetos, que quizá ya conozcan, también había un trabajo del azar en el espacio, ¿no? Y aquí comienzo a generar relaciones con la clase pasada. Y ese azar en el espacio tenía que ver con cómo recorrerlo. Y se generaban este tipo de excursiones, ¿sí? De recorridos guiados en los que miembros del grupo dadaísta, Sara, y en algún momento también, cuando aún no se había creado el surrealismo, Breton, dirigían la excursión y caminaban. Esto que ven aquí es un afiche que convoca a la primera de esas excursiones, específicamente en París, hubo otras, y esto es una fotografía del evento. Es caminar, imagínense lo que hubiese sido caminar, ¿no? Por las ciudades, guiados por estos artistas, ¿no? Y las locuras que eso podía suponer, ¿no? Y por supuesto el azar de cómo generar unos recorridos imprevistos, pues unos recorridos que no suelen ser los que uno comúnmente haría, ¿no? En un espacio de nuestra vida cotidiana, digamos. Y eso nos va conectando cada vez más cerca con la década de los 60 y 70 a través de estas prácticas. Esta es otra de esas vanguardias, una de las últimas vanguardias quizá, la vanguardia situacionista, una vanguardia fuertemente ligada al movimiento del 68 en Francia, que como su nombre lo dice, estaba interesada en generar situaciones, ¿no? En generar acontecimientos, espacios donde algo ocurriera. El arte ocurría allí, en esos momentos de encuentro, un poco imprevistos, ¿no? Y no necesariamente en la confección de un objeto. Y entre esas situaciones que planificaban estaban las derivas. Las derivas fueron un método muy difundido por los situacionistas, inspirado un poco en esto que les acabo de contar de los dadaístas, ¿no? Recorrer las ciudades, recorrerlas durante un tiempo específico, un día, 2 días, a veces más, a veces menos de un día, deambulando, sin parar, sin un rumbo fijo, explorando caminos que no solemos explorar, deteniéndonos sobre cosas que no solemos ver porque están ahí tan a menudo que ya nos acostumbramos, en fin, desbloqueando un poco, pues digamos, la manera en la que entendemos el espacio. Eso es una forma. Y la otra forma de la deriva era crear esto que ven aquí, psicogeografías. La psicogeografía es un método que inventa el situacionismo para acometer, digamos, esos recorridos de las derivas. Implicaba tomar mapas, a veces, ¿no? Como este que ven aquí, recortarlos, ¿no? O vistas aéreas también, recortarlas y reconstruirlas de una forma que es imposible, o sea, la ciudad no es así en realidad, hay sitios que están distantísimos entre sí y aquí aparecen uno junto a otro, recortarla y pegarla de una nueva forma, generando una geografía que no tenía tanto que ver con el territorio, sino con nuestra relación afectiva con ese territorio, ¿no? ¿Qué vínculos generamos entre cosas que parecen inconexas, por ejemplo? Otra práctica muy común dentro de esas psicogeografías y muy, muy, muy loca era, por ejemplo, tomar un mapa yo qué sé, darles un mapa de Caracas y pedirles que recorran Maracaibo con el mapa de Caracas, o al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo recorrer una ciudad con un mapa que no le pertenece? ¿Qué tipo de recorridos podemos esperar y qué tipo de bloqueos y de circunstancias imprevistas surgirían, ¿no?
Entonces, este tipo de experimentos van conectando poco a poco, como ven también por las fechas, más cerca con los 60 y 70, que es donde comienza el texto que ustedes leyeron. Para mí es importante hacer ese recuento y entrar finalmente con este sujeto, Jackson Pollock, que es quien protagoniza buena parte, al menos la primera mitad del texto que ustedes leyeron, del trabajo de Amelia Jones. Para Jones es muy significativo el trabajo de Pollock, precisamente porque quiere sortearlo, quiere evitarlo, quiere evadirlo, quiere esquivarlo y quiere llegar a otras prácticas que más bien él produjo, ¿no? O que se produjeron a la estela de su trabajo y su influencia. En buena medida, la crítica que hace Jones en el texto, no sé si lo notaron, era que buena parte del aparato crítico que sostuvo el trabajo de Jackson Pollock y de buena parte del expresionismo abstracto, entre ellos el trabajo de Greenberg, que han estado leyendo, eh, suponía un énfasis en la obra, es decir, en lo que producía, en las pinturas y en la supuesta libertad que ahí estaba en juego, ¿sí? Además una lectura muy inscrita dentro de un panorama, dentro de una geopolítica muy particular de la Guerra Fría, muy propia de la sociedad americana de entonces. Hacía eso, esa crítica, y se olvidaba por completo del trabajo corporal que implicaba para Pollock hacer lo que hacía. Dice que eso ocurría hasta que estas fotos aparecían, es decir, hasta que estas fotos que mostraban el work in progress, digamos, de Pollock, hacían evidente que allá había un cuerpo, que allá había un cuerpo que tenía tanto peso como los manchones de pintura que, hay que en el lienzo aparecían. Entonces esa crítica de Jones me parece muy buena porque eso detona, ¿no? Como una especie de efecto dominó, eso hace que caigan luego un montón de fichas, ¿no? Detrás de él, que evidencian, comienzan a ser evidente que hay un cuerpo que produce arte y que es un cuerpo que deviene arte, ¿no? Entonces, digamos que esa es la reflexión que me permite conectar vanguardias, arte moderno con el arte contemporáneo. Y voy soltándoles algunos casos que están ahí en el texto, ¿no? Que ustedes leyeron. Muy cercano a esa escena todavía de la neovanguardia, ¿no? Como en los 60, está el trabajo de Piero Manzoni, el mismo artista muy famoso por haber creado la lata de mierda de artista, que a lo mejor hayan visto alguna vez, una latita literal que contiene mierda de Manzoni, bueno, encapsulada allí y comerciada y conservada y demás. Ese mismo artista fue muy famoso por estas esculturas vivientes, en las que pedía a modelos que posaran para él y él firmaba sus cuerpos, ¿no? En distintos lugares. De esa misma generación, digamos, como ese mismo espacio de experimentación, está el trabajo de Yves Klein. Este es quizá uno de los performances más famosos al respecto, en el que ocurren varias cosas a la vez. Aquí se ven en las dos fotos, ¿no? Klein es como una especie de director de orquesta, ¿no? Está ahí como maestro de ceremonia y él realmente no hace nada como tal, sino dirigir lo que va ocurriendo. Hay un grupo, como ven allí, de música clásica que sostiene, ahora no recuerdo qué nota es, pero sostiene, yo qué sé, la menor, lo que sea, una nota específica durante todo, un tono pues específico durante toda la duración de la acción, mientras estos modelos que trabajan del otro lado de la habitación van pintando sus cuerpos, ¿no? En esta placa con pintura, una pintura azul que ahora verán, muy característica del trabajo de Klein, y van estampando esos cuerpos, ¿no? Van dejando sus huellas en un lienzo gigantesco que es el que van viendo aquí. Esa es la sinfonía monótona, ¿no? Esto es un poco el resultado de algunas de esas experiencias que claramente no se ligan o que no quedan cifradas en el objeto pintura, sino que están necesariamente trenzadas con el performance previo, ¿no? Con el trabajo que les acabo de resumir. Digamos que la obra es tanto esto como lo que les acabo de contar hace un instante. Y aquí comienza a aparecer en esa época, y yo voy a pasar rápido por aquí solo para hacer la aclaración, pero no me interesa demasiado para la clase de hoy. En ese punto de esta historia que les estoy contando comienzan a aparecer ciertas variaciones, vamos a decirlo así, de ese trabajo con el cuerpo, de ese performance, que podríamos llamar o pensar más bien en términos de happening, ¿no? Mientras que performance, del verbo to perform, ejecutar, implica hacer, realizar algo específico, por lo general teniendo en mente un plan, digamos, o al menos un guión de lo que va a ocurrir. El happening, de to happen, es todo lo contrario, es algo que pasa, que ocurre, que acontece y que puede ser imprevisto, ¿no? Puede ser detonado por algo planificado, es decir, puedo planificar algo que detone una acción que luego probablemente devenga en algo imprevisto, ¿sí? Entonces hay una delgada línea allí, ¿no? Entre performance y happening, que a veces es una cosa meramente de terminologías y no es tan importante en términos operativos. Pero bueno, la quiero aclarar y poner algunos ejemplos, digamos. El trabajo de Joseph Beuys es muy, digamos, representativo al respecto, el famosísimo Happening, I Like America and America Likes Me, en el que viaja a Estados Unidos
y realmente nunca toca el suelo de Estados Unidos porque llegando al aeropuerto lo busca, parece que era una ambulancia, lo busca y se lo lleva hasta la galería y de la galería, de la ambulancia baja a la galería, realmente nunca hay un contacto directo con el suelo americano, o en términos formales, pues digamos. Y llega a la galería, se envuelve en este fieltro gigantesco, como ven, usa una especie de bastones, como en unos ritos muy chamánicos o que llaman la atención sobre prácticas de tipo ritual o chamánico, y todo esto ocurre en compañía de este particular personaje, que es un coyote, que lo va acompañando y que como ven, y por eso para mí es más un happening que un performance, dicta y marca el ritmo de la acción, ¿no? Y sus encuentros y desencuentros, y se acerca y lo olfatea y se aleja, y ¿me explico? Ese tipo de relaciones un poco azarosas creo que son las importantes cuando hablamos de un happening y no tanto lo que les acabo de contar hasta ahora, mucho más planificado, digamos. Puede del mismo trabajo de Boyce, este es otro de los más relevantes, como explicarle los cuadros a una liebre muerta, en el que, como ven allí, se descubre el rostro en esta especie de lámina de oro y lleva a una liebre muerta dentro de una galería, perdón, y le va contando, de hecho le va susurrando, ¿no? Como al oído, explicándole quién sabe qué, pero probablemente explicándole el recorrido por las obras, ¿no? Una especie de visita guiada personalizada. Quizá aquí la distinción del happening no es tan operativa, parece estar todo mucho más claro, más previsible, pero bueno, eso evidencia lo que acabo de decir de que las diferencias son muy poco útiles en este caso, ¿no? Un mismo artista que trabajó y desplegó sus acciones en dos territorios, digamos, que parecen distintos y que para mí se vinculan, digamos, ¿no? Pero bueno, les dejo esa nota allí para que entendamos que no son exactamente lo mismo happening y performance, aunque a veces ciertos relatos históricos como el que ustedes leyeron, no sea tan relevante hacer esa distinción. Hay otro tipo de acciones muy ligadas a ese momento experimental de los 60, un poquito antes y un poquito después, como esta de John Cage, muy famosa acción en la que pasa 4 minutos y 33 segundos en silencio e inmóvil frente a un piano, cuando parecía, cuando se sentó frente a él, que iba a ejecutar, ¿no? Una sinfonía, que iba a tocar alguna pieza, y sin embargo permanece, ¿no? Genera toda esta expectativa al inicio de la acción, y al sentarse frente al piano, a abrirlo, a desplegar la partitura, todo lo que hace un pianista, se mantiene en silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Y lo que ocurre allí, y aquí sí vuelvo a las distinciones, quizá pueda parecer más un performance, porque él tiene claramente, ¿no? Lo que pensado, lo que va a hacer, y sin embargo lo que acontecía era una especie de happening, ¿no? Porque esto ocurre en una sala con un público y por supuesto el silencio, que es un silencio incómodo, porque además nadie sabe muy bien qué pasa, si es que se le olvidó lo que iba a hacer o no, la apertura no es la correcta, ¿no? Hay como una serie de cosas que se pueden empezar a especular. Lo que ocurre es el típico, ¿no? Como toser, sonidos, la gente se mueve, se levanta, se va, y ese ambiente, ¿no? Que es completamente incontrolado por él, es lo que constituye también la acción, no solo el hecho de él estar allí móvil, ¿no? Y ya. Me parece ¿no? otro punto donde esos encuentros y desencuentros entre happening y performance pueden ser interesantes para pensar. Digamos como uno de los, cómo no, el gran artista que populariza el término y que lo practica en distintas formas y que escribe además, esto es una cosa muy característica de esta generación, son artistas que escriben muchísimo, además de practicar sus obras, es Alan Capro. Alan Capro es uno de los, digamos, principales exponentes del happening, al menos en Estados Unidos. Esta es quizá una de sus obras más famosas, que llena, como ven aquí, un garaje con una serie de cauchos viejos, que propician un poco lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Habitar ese espacio, como ocurre aquí, como ocurre sobre todo al centro de la foto, habitar esos espacios de unas formas imprevistas. Entonces, de nuevo, la distinción entre la clase pasada y la de hoy no es más que operativa y didáctica. Necesitamos cortar, digamos, pero hay un hilo conductor entre espacio y cuerpo, ¿no? Que se evidencia en varios de los casos que les voy a estar mostrando. Un punto, creo, el punto más importante de la lectura de Amelia Jones que les compartía es el énfasis que pone en prácticas de performance en artistas o a partir del trabajo de artistas mujeres que tenían además una clara visión, para entonces quizás no llamada así o no abiertamente feminista, es decir, una preocupación por el lugar de la mujer
por supuesto dentro de la sociedad, pero más específicamente dentro de la historia del arte, que podía hacer, que podía haber hecho hasta entonces y que no. Y el trabajo de Carl Schneemann es fundamental al respecto, ¿no? Yo cito aquí apenas un trabajo, el libro, el texto que ustedes leyeron menciona varios. Yo prefiero hablar de este, el Interior Scroll, una obra en la que Schneemann, ahí se ve un poco una parte de la acción. Schneemann se sube a una mesa, que es lo que ustedes están viendo ahí abajo, con unos reflectores, es decir, hay toda una significación, y al subirse a la mesa comienza a, eso no se ve tanto en estas fotos, comienza digamos, como a hacer poses, ¿no? Muy propias de modelos femeninas a lo largo de la historia del arte o de la fotografía y demás. Entonces comienza a ponerse, ¿no? Poner su cuerpo de estas maneras como tan exageradas, mientras va recitando un libro que había escrito ella sobre el trabajo de artistas, vínculo como entre el trabajo de hombres y mujeres en la historia del arte, sobre todo moderna. Y poco a poco la acción, mientras va soltando el libro, se transforma en esto que sí queda registrado en las imágenes que ven aquí, que en esas poses que va adquiriendo, va sacando luego y desarrollando poco a poco del interior de su vagina este rollito de papel, ¿no? Que ven en la foto de acá, a la derecha. Y que va leyendo también como un fragmento de estos otros textos que había estado escribiendo en relación con estos personajes. Me parece que Manet, Cézanne y otros impresionistas eran como los que aparecían ahí. O sea, las reflexiones tenían que ver en parte con el trabajo de estos sujetos. Es una de las obras para Jones y para muchos otros autores claves de ese momento de experimentación entre el cuerpo del artista y una incipiente preocupación feminista, pues, en la historia del arte. Y a esto le acompañan no solo obras, sino un aparato crítico y teórico muy denso. Un montón de historiadores del arte que comienzan a preocuparse desde entonces por estos mismos temas, ¿no? Por cómo se ha narrado la historia del arte y cómo ha aparecido o no el cuerpo de la mujer en esos relatos. Y en esa misma línea cita, dentro del movimiento Fluxus, Jones cita a esta artista, Shigeru Kubota, que es una especie, dice, de homenaje y de burla quizá también, de parodia, quién sabe, de Pollock, ¿no? Del dripping de Pollock, pero que se convierte aquí en un vagina paint, ¿no? Colocar el pincel en su entrepierna y en cuclillas comenzar a arrastrarse, a moverse por el lienzo y pintando de otra forma con su cuerpo. Y otro trabajo para cerrar esta parte de la discusión, de esa misma reflexión, cuerpo, mujer, arte, visibilización de todo esto en la historia del arte, es el trabajo de Hannah Wilke, específicamente este, aunque John cita otros, en el que no se alcanza a ver muy bien porque está muy chiquitito, pero son chicles, son fragmentos, o sea, pedacitos de chicle que esculpe, digamos, ¿no? Como una pequeña esculturita con figuras que lucen como vaginas y que va pegando en distintas partes de su cuerpo, en el rostro, en los senos, en otras partes del cuerpo, y va posando, como ven aquí, una serie muy larga de fotografías, de photo performance, en los que va posando, ¿no? Con estas especies de escarificaciones, ¿no? En su cuerpo, que son producto de estas especies de chicle, vagina. Este asunto del photo performance y de cómo ir registrando esos trabajos con el cuerpo, me remiten ahora a otra línea, ¿no? Que también está tratada en el texto, de autores como Vito Acconci, ¿no? En esta serie en la que intenta atrapar una pelota, pero vendado, ¿no? Sin poder ver, y la repetición. El asunto aquí tenía que ver con la repetición y con aprender el patrón para atraparla realmente, ¿no? Y cómo grabar todo el proceso un poco de dolor que eso implica, ¿no? Y recibir los golpes de la pelota cada rato mientras fallas, ¿no? En la acción. Y otro, quizá en otro registro, pero también de Acconci, esta que ocurre, no sé si ven bien, si se distingue, pero hay como un desnivel aquí, ¿no? Está el piso de la galería y hay como una pequeña pendiente aquí. Sube un poquito el piso, pues, que genera esta intervención, ¿no? Como una especie de tarimita. Y debajo de esa tarima, justo hacia acá atrás, donde está esta cornetita, esta bocina, ahí está Conchi acostado y como ven, semidesnudo, está escuchando lo que ocurre en la galería, pero a la vez está hablando y las personas que están arriba pueden escuchar lo que él hace y dice, y está masturbándose. En ese espacio aparece masturbándose y un poco narrando para sí y sabe que para otros también, fantasías que imagina con las personas que van pasando, ¿no? Por arriba. A propósito de estos cuerpos y digamos, como de cierta erótica que hay en ellos, que en los casos de Schneemann se manifiestan de una forma y en estos de Conchi claramente de otra.
Luego hay una serie de artistas que menciona Jones que me parecen relevantes, voy a ir rápido sobre ellos. Chris Borden es uno, un artista que murió joven, y que casi todo el trabajo que les voy a compartir ahora lo hace todavía siendo estudiante de artes en California. Esto es una muy impactante, todas las obras, que implicaban mucho la puesta en escena de su cuerpo. En este caso implicó acostarse tendido como si fuese el cuerpo un cadáver, ¿no? Cubriéndolo junto a un carro como parecía, como si lo acabasen de atropellar, básicamente, ¿no? Y eso llamó la atención sobre todo a la comunidad universitaria y la policía y demás, y finalmente se revela su condición ficticia, ¿no? De performance. Y eso vuelve a ocurrir en otros casos. En esta otra acción, que de hecho es como una especie de, no es de tesis, pero es como una especie de trabajo final para una de las últimas de sus materias, pues en la carrera, permanece, no recuerdo ya cuánto tiempo, pero más de un día encerrado en los lockers, ¿no? En los casilleros de la escuela de arte, dentro, permanece dentro, y lo que ocurre en realidad, la acción es que los profes vayan, lo entrevisten allí, sus compañeros hablen con él, se queden allí como a secretear al lado del locker, mientras él permanece ahí encerrado durante el resto de la acción. Y quizá una de las más críticas, de las más violentas de esas acciones fue esta, en la que pidió a uno de sus compañeros que le disparara de verdad, pues, en uno de sus brazos, y sale herido, no de gravedad, por supuesto, pero el mero hecho de poner en riesgo su cuerpo hablaba de otro nivel de experimentación que nos conduce claramente con otra serie de artistas. Uno podría pensar en el accionismo vienés, por ejemplo, un movimiento muy ligado como a las prácticas de los rituales y un poco de la locura, ¿no? Colectiva, social, de la rabia, que sobre todo implicaba desmembrar animales, ¿no? Era un movimiento como muy sangriento en ese sentido. Un énfasis pues en una cosa muy visceral también. Pero yo prefiero hablar, por ejemplo, de obras como esta de Marina Abramovic, donde también somete su cuerpo a unas situaciones muy tensas, muy peligrosas, ¿no? Potencialmente mortales, ¿no? Como esta que ven aquí, de poner en tensión su cuerpo con la ayuda de Dulac, su compañero. Poner en tensión su cuerpo con un arco y una flecha, ¿no? Tensados apuntando directamente a su corazón, ¿no? De manera tal que ligero, ¿no? Un ligero desliz, un poco de sudor en la mano de uno o de otro podía terminar muy mal. O estas otras acciones quizás no tan peligrosas, pero bueno, que llamaban también la atención sobre lo que Jones llama en su texto el cuerpo doliente. Este juego, ¿no? Esta especie de juego muy, muy perverso, ¿no? De, usar un cuchillo para ir atravesando los espacios vacíos entre dedo y dedo. Es muy famosa, por supuesto, por otra serie de obras. Hablar del trabajo de Abramovich nos llevaría quizá todo un diplomado. Pero bueno, yo resumo sobre todos esos proyectos y apunto aquí otros muy famosos como estos, donde el cuerpo funcionaba como una especie de objeto extraño que interrumpía, ¿no? Las dinámicas de una exposición. Por ejemplo, ocupando la sala, el pequeño espacio de pasillo entre una sala y otra, con su cuerpo y el cuerpo de su compañero desnudos, ¿no? E incomodando. Vean la cara de este señor. La cara incómoda de este tipo que está aquí. Tener que atravesar rozando inevitablemente el cuerpo de ambos. Ese énfasis en el cuerpo y en cómo someterlo a ciertas situaciones muy radicales me recuerda al trabajo de Orlan, esta artista francesa que básicamente ha hecho su vida modificando su propio cuerpo a través de las cirugías estéticas, a veces simplemente aumentando sus pómulos, a veces inyectando sus labios, o a veces colocando una serie de protuberancias que no cumplen ninguna función, pero por supuesto que transforman como luce, pues, el artista. Realmente, si vieran una foto, esto tiene muchos años ya, el performance, que además fue televisado, un poco como ven aquí los relojes, hablaban de los distintos usos horarios en los que estaba siendo transmitido en vivo la operación, ¿no? Que es lo que ustedes ven aquí. Pero si vieran obras más recientes, luce de una manera completamente distinta, ¿no? De tantas veces que ha intervenido sobre su propio cuerpo. Muy de esa misma reflexión está el trabajo de Sterlach, pero bueno, el de él es mucho más, a mi juicio creo que es mucho más lúdico. Las intervenciones no suelen ser tan radicales. Hay más bien una especie de delirio por el sujeto cyborg, ¿no? Por el sujeto que es una máquina a la vez, que no es tan descabellado realmente, como les dije hace un rato. Yo y ustedes también en este momento somos un poco cyborgs, ¿no? Yo necesito una serie de aparatos, ¿no? Que me permitan relacionarme con ustedes en este momento y que forman parte constitutiva de mi cuerpo. Un poco ese es el delirio que parece haber en estas obras, con esta serie de prótesis, ¿no? De máquinas que realmente no funcionan de ninguna manera en particular, o hay otras intervenciones que sí hacen un énfasis allí en cómo intervenía en el cuerpo,
como este de aquí, ¿no? Esta oreja, por supuesto, no tiene ninguna utilidad, pegada, ¿no? En su antebrazo, una de las obras quizás más famosas. Hay otra serie de intervenciones que tienen que ver con el cuerpo, de una manera muy, de nuevo, muy superficial, como esta de Asis y Kutcher. En este caso, el trabajo no es tanto de performance ni del cuerpo de los propios artistas, sino de fotografías digitales, de cómo intervenir en la imagen de lo que entendemos por un cuerpo humano, creando estos sujetos andróginos, que no sabemos bien qué son, por supuesto ni quiénes son ni qué son. Y un último caso, para ir cerrando este bloque de la clase, esta obra de Mona Hatoum, una artista libanesa, que en este caso en particular, aunque no lo parezca, propone una reflexión radicalmente performática sobre su propio cuerpo a través de una videoinstalación. Y esto es interesante, mezclar distintos registros para hablar del cuerpo. El cuerpo no tiene por qué aparecer el mismo, como les estaba diciendo, sino que puede verse expandido hacia otros recursos. En este caso es el cuerpo de Mona Hatoum lo que estamos viendo, solo que a través de un video que queda dentro de esta cámara, que ven aquí, con luces como está aquí en el suelo proyectado, luces así. Lo que vemos es el interior del cuerpo de Mona Hatoum, es el registro de una serie de estudios, como una endoscopia, por ejemplo, de su cuerpo, básicamente. Entonces vamos recorriéndolo de alguna forma, de una manera en la que ni ella misma puede conocerlo, ¿no? En la que ninguno de nosotros conoce sus propios cuerpos. Y me parecía como un punto interesante para cerrar esta reflexión que he hecho de las distintas formas de entender el cuerpo a lo largo de la historia del paso entre el moderno al arte contemporáneo. Y aquí me gustaría hacer una pausa para ver cómo vamos, para ver si todo va bien, si hay alguna pregunta y sobre todo para dedicarle unos 15 minutos, quizás 20 al Padlet. Me gustaría tratar de ir trenzando estos ejemplos que hemos visto, la lectura que hicieron con sus ejercicios. ¿Qué hicieron? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué cosas ocurrieron mientras los hicieron? Y bueno, en función de lo que ustedes me cuenten, voy a ir retomando para cerrar la clase con estos dos casos, los dos casos principales pues, del día de hoy. ¿Les parece bien? ¿Les parece si hacemos esta pausa para eso? ¿Sí? Bueno, primero tienen preguntas antes de pasar al Padlet. ¿Quieren preguntar, apuntar? Están como muy callados, que me da un poco de miedo. Gladys dice que no tiene preguntas. Los demás, Fernando, Lubezka, Carla, bueno, que son a los que veo ahora mismo. A mí, no sé, yo creo que en el texto de Jones, bueno, aparte que a mí se me hizo un poco complejo leerlo a veces porque hace tantas referencias que uno se pierde ahí si no las tienes como claras. Creo que me gustaría leerlo como con mucha más calma luego. Ella hace como más referencia a la presencia del cuerpo directo, un poco como a modo de rebeldía o resistencia y como hacer evidente este cuerpo, ¿no? Pero al final cuando uno empieza a ver los ejemplos, y no sé si es por leer ese texto en este momento y no, o sea, ha pasado como muchas cosas y creo que el tema de la exposición del cuerpo ha cambiado muchísimo. Creo que sigue cosificado, tal vez más, no sé. Pero es que, no sé, siento que hoy en día con las celebridades y los mismos artistas como celebridades, la relación es diferente, no sé. Y sobre todo, digamos, esa duda me surge no tanto por el texto, sino por lo que mencionaste al principio de la clase, ¿no? No pensar el cuerpo como la corporalidad, que es un poco los ejemplos que más coloca Jones ahí, sino el cuerpo como nuestra red, como la identidad también y como una especie de espacio cultural que ocupamos, ¿no? Que creo que es como todo. Y en ese sentido creo que para mí se me desdibuja un poco esa noción de cuerpo, porque siento que está como presente en todo. Sí, digamos que ese es el argumento que yo intento sostener y que les comparto en la sesión, ¿no? Es cierto que parece no ser necesariamente el argumento de Jones, ni de Rosely Goldberg, por ejemplo, en el otro texto que leyeron. Pero creo que uno, si lee entre líneas, sí puede toparse con ese tipo de vínculos, ¿sabes? Como que implica una fuerza más bien centrífuga y no tanto centrípeta, ¿no? Del cuerpo, que lo conecta con otras cosas, ¿no? El inicio del texto, cuando habla precisamente de lo personal es político, ¿no? Y cómo conecta
la manera en que conecta el cuerpo de ciertas artistas y de ciertos artistas con sucesos políticos de la época, creo que habla precisamente de que el cuerpo, como tú acabas de decir, Carla, lo es todo, son otro montón de cosas. Nosotros, nuestro hueso, nuestra carne, nuestros órganos. ¿No? Pero bueno, es cierto que el texto es muy pesado y que tiene muchas referencias. Para mí lo importante era más bien la cantidad de casos que propone, ¿sabes? Como que tengan un panorama muy amplio, porque en sesiones tan cortas como las que tenemos aquí, es muy difícil que podamos abarcar el cuerpo, la historia del cuerpo del arte contemporáneo. Entonces, para mí más bien era como una suerte de acompañamiento. Ténganlo allí, reléanlo después si tienen inquietudes todavía, pero intenten tener eso como una especie de reservorio, ¿no? Histórico, que complementemos más bien en la clase de hoy con estos casos que les acabo de mostrar y con los dos más específicos que vamos a estudiar. Más bien el texto cumple esa función y lo mismo pasa con otros textos del resto del trimestre. No se preocupen mucho si a veces parecen pesados o demás. Sí, Bien, es que gracias. justo después de leer ese texto y un poco pensando como en la actividad, era como, bueno, en realidad cualquier cosa que remita a una experiencia subjetiva de alguna manera va a tener que ver con el cuerpo, porque es que, o sea, primero que es eso, plantea tantas aproximaciones diferentes que básicamente que una persona diga yo opino ya está saliendo tu cuerpo ahí, quieras o no, pues, ¿no? Entonces, no sé, eso me parecía interesante, pero también creo que era como muy lúdico, o sea, por eso se me hizo como muy lúdico el ejercicio, me divertí como mucho. Esa era la trampa, de hecho. O sea, la trampa es eso, que hablar de cuerpo en la sesión de hoy implica potencialmente hablar de lo que les dé la gana, de lo que quieran. Por eso mis instrucciones eran tan poco claras. Es decir, no había nada allí que yo quisiera, porque si te digo, quiero que hagas un photo performance de tus ojos y de tu muñeca, hay algo allí como muy, ¿sabes? Como un determinismo biológico que me parece que no viene al caso para el tipo de discusiones que queremos sostener. En cambio, si te pido que pienses tu cuerpo en el tiempo de la cuarentena, ¿sabes? Como que se generan un montón de conexiones que cada quien habrá abordado, pero desde muchos sitios, ¿no? Y la trampa era, entre otras cosas, el espacio, por ejemplo, ¿no? Y de allí la cosa es la cuarentena y el confinamiento y de dónde estamos y por qué no podemos salir de donde estamos. Y bueno, claramente conectar eso con la sesión pasada, ¿no? El espacio y cómo lo habitamos. Vamos al Padlet, si les parece bien. Yo les puedo compartir la pantalla, lo vemos juntos y si alguien quiere hablar, toma la palabra y nos cuenta un poquito del proyecto y luego volvemos a la sesión. ¿Sí? Ok. Bueno, yo estuve viendo, hay un par que no, me parece que no lo abrí, no he abierto esta intervención y no sé muy bien de qué va, pero las otras sí, entonces ya más o menos me enteré. Pero bueno, no sé quién quiera, esta es tuya, Carla, ¿no? Esta es de Luesca, me parece, esta es de Fernando, esta es Gladys, y Una esta, no pregunta, ¿hay sé. alguna razón por la cual no salen nuestros nombres? O sea, está puesto como anónimo adrede, porque en el Padlet que tenemos con el profesor Marciales, sí sale como identificado en la parte superior quién hizo cada publicación. No, quizá yo O no sé me, si es algo que se activa o algo así. no, sí, se activa, quizá no lo active. Sí, se activa, aquí arriba en las configuraciones se puede activar. Aquí está la autoría. Y ya. Bueno, yo le puse el nombre. Sí, yo también. Bueno, ya que hablaron, cuéntenos. Cuéntenos de qué trata. Pero ¿lo mostramos o contamos nada más qué fue lo que hicimos? No, si quieren nos cuentan un poco y si hay algo que yo pueda abrir aquí, me dicen. Porque, bueno, no sé, ¿empiezo yo o tú, Gladys? Bueno, como es igual. Empieza Empieza tú, tú a ver cómo. ya que estás hablando. Dale. Bueno, yo quise representar el cuerpo al final como los sentidos. En este caso quise hacer una representación de los sentidos, en este caso el sentido sería el sentido auditivo. Lo que experimenté durante esta cuarentena, yo vivo en el centro de la ciudad, donde hay muchísimo ruido, o sea, yo vivo justo en la Plaza de la Candelaria, detrás de la Plaza de la Candelaria, y hay una cantidad de ruido atmosférico, sonoro, contaminación, bueno, increíble a diario, ¿no? Y quise como representar todo ese tiempo que duró lo que fue la cuarentena,
cómo se fue transformando ese paisaje, porque yo lo veo como un paisaje, en este caso lo llamo soundscape, porque lo llamo como un paisaje sonoro, o sea, no necesariamente el paisaje tiene que ser representado con imágenes, que igualmente también cambió, pero en este caso quise hacerlo diferente, como saliendo de mi zona de confort, que siempre ha sido la imagen, y quise como experimentarlo con el sonido. Y bueno, fui representando cada uno de estos ruidos que se generan, como es el tráfico de la calle, en la plaza, todo el tiempo hay un concierto o hay algo con megáfonos, la gente cantan o hacen hasta la misma misa, a veces se escucha dentro de mi casa. Es como que traigo mi mundo exterior, lo traigo a mi mundo interno, en este caso en el lugar que habito, ¿no? Eso es como que antes de lo que sería la pandemia como tal. Y luego experimentar también esta cantidad de sonidos naturales que de repente mucha gente en Caracas lo puede tener, pero que yo usualmente no lo percibo, porque aquí nunca se escucha los ruidos de la naturaleza, como pueden ser los pájaros o las guacharacas o las guacamayas. Y fue algo que fue, como yo lo llamo, como un time lapse, porque si se quiere, pareciera que fueran imágenes rápidas, pero que a su vez fue lento, porque pude disfrutar de cada uno de esos sonidos, que usualmente uno no está como pendiente porque estás en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, quise como representar eso también. Y bueno, ya ahorita pienso que nos hemos convertido, que mi cuerpo ya pasa a ser como algo virtual, inclusive ahorita, que sigue siendo con el sonido, porque muchos de nosotros cuando nos metemos en Zoom, que es lo que nos mantiene conectados con nuestro entorno social, a nivel de trabajo, inclusive hasta para hacer ejercicio. Yo hago ejercicio, yo tranco aquí y después me conecto con un grupo que hacemos ejercicio por Zoom. El Zoom es como el medio que nos mantiene conectados con el mundo exterior, y el sonido de la computadora cuando la prendes, y entonces se empieza como a entremezclar esa cantidad de las palabras, de las voces de Renato, de las voces de las personas que están haciendo ejercicio. Quise como representar todo eso. Al final pienso que ya somos más virtuales porque solamente nos comunicamos mediante la vía tecnológica. Entonces lo quise convertir el cuerpo, y les puedo leer aquí rapidito qué fue lo que escribí. Lo llamé así: Soundscape, los matices sonores de mi entorno en una hilación. Atisbando la transfiguración de mi paisaje cotidiano, explorando una experiencia acústica, el abuso sónico y contaminante en el que había estado inmersa, como un time lapse, se fue disipando, explorando una nueva experiencia auditiva. Las condiciones ambientales fueron mutando, intercambiando el paisaje urbano por uno natural hasta llegar al silencio. Un sonido acuático en un loop me mantiene alejada del mortal virus. Hoy, recóndita y aún aislada de la realidad, mi cuerpo se ha convertido en virtual, y mi espacio, el que habito, ha dado paso al mundo exterior, entre un abrir y cerrar del Zoom, convirtiéndose en múltiples espacios desde un mismo lugar. Continúo recibiéndolos y dándoles la bienvenida. Y grabé con el celular, acá, no sé si lo muestro. Si quieres, muéstranos un pedacito, no todo, un pedacito como para que nos demos una idea, Luis, y que nos dé tiempo también de escuchar algo más. Ok. Bueno, lo voy a poner aquí. Había traído una imagen, pero no sé si no la van a poder ver porque no lo estoy compartiendo yo. ¿Lo comparto yo? Sí, sí, ya paré, dejé de compartir. Yo creo que, no sé si tengas autorización, si no le pedimos a Gabriela que te la dé. Ya se la doy. Gracias, Gabriela. A ver, ¿Ya? ¿puedes ahora? A ver, sí. Vamos a ver si mi internet me deja. Ahí viene. ¿Ustedes lo ven o todavía está en eso? Yo no veo nada. Dice que está cargando, pero todavía no veo nada. Ujú. Ya se ve tu escritorio, ¿no? Se ve que estás abriendo como un archivo. Está un poquito lento.
tomé una fotografía como de un autorretrato de cuando la imagen está cargando, que no sé si ven cuando a veces uno ve YouTube o ves el mismo Instagram o algo que como que la imagen va cargando. Ujú. Y bueno, la imagen es estática. Realmente lo que me interesa aquí es el sonido. Esto es lo mismo que está en el Padlet, ¿no? Lubeshka. Lo mismo que está en O el sea, el mapa. archivo, pues. Ujú. Sí, si lo quieren lo paran, lo pueden ver, porque al final lo que hice fue como el recorrido, el silencio, como pájaro, el sonido del agua que, bueno, anteriormente ahora como que lo hacen como con más, más repetidamente. Ujú. Y luego si ya vendría la parte del sonido donde salen las personas que están hablando a través del Zoom. Hago como un montaje de unas palabras sobre otras y luego viene el loop del sonido del Vale, gracias. Si quieres lo podemos parar y ya los demás lo pueden terminar de escuchar directo en el Padlet. También para que nos dé chance de escuchar al menos un ejercicio más. Muy bien, gracias, Lubeshka. Creo que ejemplifica muy bien parte de las discusiones que estamos teniendo, ¿no? Esta expansión del cuerpo hacia otros territorios. Me hacía pensar sobre todo en lo que les decía de la tela, ¿no? La tela, la misma tela del cuerpo con la que está confeccionada. Creo que hay algo allí como de ese son. Bueno, en este caso el sentido que te interesaba era el del oído. Sonido, claro. Creo que funciona muy bien. Hay un par más por ahí, no sé quién quiera hablar, alguien más, al menos uno, y para que nos dé tiempo de cerrar la clase. Yo lo puedo explicar así como breve para que le dé chance quizás a otro. Ok, Eh, si quieres voy compartiendo Gladys y tú nos cuentas. ok, bueno, no lo abren después ustedes o lo abres tú allí. Simplemente son unas fotos de todas las mascarillas que he usado desde que empezó la pandemia, por eso digo que está en proceso, porque, bueno, porque estamos todavía en pandemia y no sé qué va a pasar. Sin embargo, aquí en el fondo, ¿verdad? Casualmente tuve como un conversatorio del homocigoto, o sea, de cosas de niños, eran del garabato, y salió a relucir una obra de Dubuffet, que es una corona, y entonces, pero casualmente los colores de Dubuffet, el azul, el rojo, y encima una corona, por eso lo estoy como relacionando con eso, pero yo creo que al final lo que voy a hacer es o sea, ¿qué quedó de todas esas mascarillas de mi cuerpo que está impregnado allá adentro? Viendo, o sea, enfocándome en lo que estamos hablando. Y bueno, nada, le doy chance a otro. Por eso digo que está en proceso. Gracias, Gladys. Está muy bien y me hacías pensar en que este ejercicio se conecta con algo que vamos a ver en enero. No recuerdo ahora bien en qué semana, pero es un tema que veremos en enero, que es la memoria y el archivo. Y vamos a ver casos de artistas contemporáneos que han dedicado casi toda su carrera a retratar un mismo asunto, un mismo sujeto, un mismo objeto, un mismo tema, un mismo paisaje, y lo han repetido y lo han revisitado constantemente y han generado un archivo amplísimo, ¿no? Una memoria viva de eso. Me hacías pensar en eso. Y fíjate que tú lo asumes más bien como desde el espacio del cuerpo
y creo que funciona bien, pero también creo que se conecta con ese tema que veremos después. Gracias, Gladys. ¿Alguien más que en un minutito quiera resumir su proyecto o seguimos? Ustedes me digan. Yo puedo hablar del mío si quiere. Dale. Fernando. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad en plena pandemia, ya que hablábamos de la relación del cuerpo a través del cuerpo de uno mismo a través de la pandemia. Pues yo tuve la oportunidad de mudarme justo el sábado antes de que el domingo denunciaran la pandemia. Justo me mudé el sábado, pero me mudé para un edificio donde teníamos 12 habitantes y además tenía piscina. Entonces, la verdad que para mí fue... Y claro, traté de representar tanto en ese ejercicio fotográfico que hice, pintándole encima, pues básicamente mi relación mía conmigo mismo en todo este periodo, que la verdad que lo disfruté mucho, porque tenía piscina, donde no usaba absolutamente más nadie, porque estaban aterrorizados, y entonces yo me metí en mi piscina absolutamente todos los días. Y disfruté ese tiempo para mí mucho, que cosa casi nunca lo había podido hacer. Por temas profesionales y además, bueno, me dediqué mucho a hacer ejercicio porque de alguna manera había que quemar las horas del día. Entonces, la verdad que para mí fue eso, un disfrute bien relevante, yo con yo. Y bueno, también represento ahí la parte más hedonista del tema, ¿no? También el ocuparse uno de sí mismo. Y bueno, eso la verdad que fue mi relación y lo que quise representar ahí en ese ejercicio fotográfico pictórico. Súper bien, Fernando. Mil gracias. Muy bueno. Me hacía recordar que yo también cometí la locura de mudarme en plena cuarentena. Me mudé de estado. O sea, no solo me mudé de una casa a otra, sino de un estado al otro. Y bueno, es una cosa muy particular, ¿no? Y bueno, ahora con esto que contabas, claro, el caso es distinto y yo me temo que no disfrutaba de ninguna piscina, pero me hacías pensar en una serie de conexiones brutales que ocurren, ¿no? Con tu propio cuerpo, sobre todo en el estado generalizado de pánico del que tú hablabas, ¿no? Eso quizás son cosas particulares de esa mudanza. Muy bien. Gracias, Fernando. Gracias bueno, a todos y si por ahí todavía tienen el ejercicio y no lo han subido, súbanlo, aunque ya no sea para discutirlo aquí en la clase, creo que puede funcionar bien. El Padlet va a seguir allí activo y si llega a haber otro ejercicio más adelante, también, súbanlo allí, por favor. ¿Okay? Bueno, cerremos con los casos entonces que quería ir conectando con la sesión, con la primera parte de la sesión, con la parte más histórica. A ver. Nos quedamos en esta obra de Manhattan. Y para hacer un recuento breve y parte de las cosas que ustedes han contado también hacia ese recuento, el cuerpo que me interesa discutir, y lo verán en estos dos casos que les voy a compartir ahora, es un cuerpo que es flexible, vamos a decirlo así. Es maleable, no es una estructura dada de antemano, no podemos reconocerlo a simple vista, no sabemos pues desde esa perspectiva qué es un cuerpo, es una cuestión, más bien es una abstracción, ¿no? Que está en constante construcción y deconstrucción. Grosso modo ese sería mi resumen de la sesión y bueno, hemos visto casos en la historia del arte contemporáneo que sostienen ese argumento. Entonces, viniendo de allí, quiero centrarme en dos artistas en particular y que nos van a servir para generar conexiones con la semana que viene, con el tema de la semana que viene, que es el de la crítica a ciertas estructuras de poder, a ciertas estructuras de representación, dentro y fuera de la historia del arte, dentro y fuera de los espacios de los museos. Entonces, me gustaban estas dos artistas no solo por lo que proponen del cuerpo, sino por cómo nos pueden vincular con lo que veremos la semana que viene. Bien, la primera de las artistas es Cindy Sherman. Cindy Sherman, de hecho, es una de las artistas que está mencionada en el programa R21, que como saben pueden consultar en línea. No recuerdo ahora en qué temporada, quizás la segunda, me parece, en el capítulo dedicado a las transformaciones. ¿No? El capítulo no se titula Cuerpo ni Identidad, son transformaciones. Y veremos por qué. Cindy Sherman es una muy importante fotógrafa estadounidense que inicia su carrera en la década de los 70, todavía siendo estudiante de artes en Nueva York. Esto que están viendo aquí, de hecho, es una obra de ese periodo. Y que se ha hecho famosa básicamente por retratarse a sí misma. La gran parte, si no la totalidad, salvo una que otra fotografía, unas series particulares, casi toda su obra está compuesta por retratos de sí misma, retratos en los que aparece disfrazada, transformada, maquillada, intervenida en múltiples formas para, digamos que, encarnar otros sujetos
de la vida cotidiana, de la historia del arte, de la vida política, de distintas esferas que ahorita yo les resumiré algunas. Entonces, lo particular aquí es, por supuesto, el cuerpo de Cindy Sherman es ella, pero es un cuerpo que a la vez no es el suyo, es un cuerpo que es muchos cuerpos, como decía la cita que les leí al inicio de la sesión. Y eso es lo que me parece retador, sugerente del trabajo, ¿no? Y por eso la traigo a la sesión de hoy. Les voy a resumir apenas algunas de las series, porque tiene muchísimas series, cada serie es más larga que la anterior, entonces hay un montón de trabajo que se puede consultar, mucho del cual se consigue en línea, pero bueno, yo les resumo algunos apenas, por una cuestión de tiempo. Esta obra, como les digo, viene de la época en la que todavía estudiaba artes y fotografía en Nueva York, y es un pequeño ejercicio estudiantil en ese sentido. Y me gusta porque, un poco como el de Jenny Holzer, no sé si se acuerdan, es de esos ejercicios que empiezan la carrera de estos artistas y que han durado desde entonces. Es un pequeño ejercicio para una coyuntura muy específica, sin embargo han sabido tomar de allí e ir hilando, ir hilando, ir hilando el resto de su carrera, al punto tal en que se le conoce a Cindy Sherman por este tipo de estrategias que comenzaron en aquel entonces. Me parece muy valioso inscribir los casos también en un momento histórico específico, no como, no como si fuesen obras que flotan allí, sin ningún espacio, ningún tiempo, sino entender de dónde vienen. Y casi todo lo que le voy a contar ahora de Cindy Sherman viene de este primer ejercicio, lo cual creo que es loquísimo y súper interesante a la vez. Estas son 5 fotografías que constituyen el ejercicio, todas sin título, y sin título A, B, C, D y E. Y en todas es, como ven, el rostro de Cindy Sherman, pero bueno, transformado de una manera radical en cada uno de los casos, a partir de maquillaje, ¿no? Y un poco de vestimenta y de ciertas, por aquí de ciertas intervenciones que se hizo tirando de la piel, ¿no? En fin, la estrategia es más o menos siempre la misma. Ella misma es todo. Ella misma es, por supuesto, la fotógrafa, pero también la modelo, es la maquillista, es la persona que se encarga del vestuario, es la persona que se encarga de efectos en el sentido de la iluminación, la explicación para la puesta de la fotografía. Entonces, como ven, 5 personajes completamente distintos, todos ellos la misma Cindy Sherman. Ese primer ejercicio, que en realidad era una experimentación, o así lo cuenta ella, más bien sobre la pintura. Es muy rara en realidad. El ejercicio era según ella, insisto, un encuentro entre fotografía y pintura. Claro, la pintura aquí no tenía que ver con la pintura de Caballete, sino la pintura corporal, ¿no? La pintura sobre ella misma, como esa pintura sobre su propio cuerpo incidía directamente en las formas en las que podía ser contado, narrado, representado. Ese primer ejercicio lleva un poco después, un par de años después, a su muy famosa serie, que digamos que es la que la lleva a ser tan famosa como es hoy en día, y que le permite luego ir explorando series parecidas, ¿no? En esta serie, también sin título, eh, toma como guía, digamos, como patrón, copia, pues, homenajea, recrea imágenes estereotípicas de la mujer, roles de la mujer, en grandes películas de Hollywood de los 50 y de los 60, de las décadas previas. Digamos, una serie de estereotipos que van desde la pose, ¿no? de las mujeres hasta el rol que desempeña en una imagen específica, desde la mujer como un objeto de deseo y de consumo también, hasta la mujer como la encargada de las labores domésticas, en fin. Claramente un ejercicio crítico, por supuesto, no es un ejercicio complaciente ni que suscriba nada de lo que aquí se ve, pero bueno, fue más que esa dimensión crítica, que ese análisis se ha hecho posterior, más bien lo que la llevó a la fama en este primer momento fue la puesta en escena, ¿no? Y sobre todo que en todos los casos era ella misma. Todas las fotografías que estamos viendo es siempre Cindy Sherman. Y realmente es impactante porque hay unos momentos en que uno no puede creer que sea la misma persona, ¿sí? Quizá estas series, sobre todo por el blanco y negro, no lo hagan tan evidente, pero estas otras sí. Esta es una serie un poco más posterior, digamos, un poco más de una década. Es una muy famosa y muy larga serie en la que recrea, hace una especie de reenactment de pinturas, por una parte, o de sujetos de la historia, ¿no? De la historia moderna, por lo general, de 1400 para acá, pues, y que reimagina y pone en escena vistiéndose como ellos y maquillándose. La que tiene que ver con obras de arte me interesa mucho porque además creo que puede ser muy lúdica, ¿no? Para lo que nos interesa aquí. Por lo general, toma una pintura, sobre todo se mueve entre el barroco, el rococó, el renacimiento, y la recrea, ¿no? Ella misma se disfraza, se maquilla y va tratando como de utilizar, tiene utilería, pues, ¿no? Que le permite completar la escena.
En este caso es una muy famosa obra de Caravaggio, la que ven aquí. Esta otra, no sé si ven el shock que produce, ¿no? La diferencia entre este sujeto y este que está aquí, y estos que están acá. Uno no puede creer, insisto, que todos sean Cindy Sherman. Esta es una obra de Botticelli, que la ven acá, y Diego Ferre, y esta que ven aquí es una de Rafael. De nuevo, ¿no? Aquí está muy clara, ¿no? El uso de prótesis, ¿no? Y de maquillaje para lograr la recreación de la figura. Esta es una de las series quizás más famosas en las que el cuerpo de Cindy Sherman aparece y reaparece y reaparece de manera insistente, pero siempre que aparece lo hace de una forma distinta. Es una y muchas Cindy Sherman a la vez. Y por otra parte, me permite conectar con la última obra que conté antes de la pausa que hicimos, la obra de Mona Hatoum. Aquí el cuerpo es inseparable, ¿sí?, de todo lo demás que hace posible que aparezca allí. Por supuesto, el registro fotográfico quizás es lo más obvio, pero me refiero aquí a todo el trabajo de la utilería, del maquillaje, de la puesta en escena, ¿no? El cuerpo no es solo ella misma y sus transformaciones, sino todo eso que la acompaña. Y hay otra serie que para mí es muy misteriosa, muy siniestra, pero bueno, que también vale la pena reseñar, y es aún más reciente, la serie de los payasos, ¿no? Que es está mucho menos localizada en una reflexión histórica en particular, es más bien una preocupación por un sujeto de la cultura popular además, que es en sí mismo siniestro, es decir, una mezcla entre el humor, pero un humor excesivo, que puede ser incluso un poco superficial y que cae incluso en asuntos que rayan eso, como cierta perversión, incluso, en cierto misterio. Y de nuevo, en todos los casos lo que vemos es a la misma Cindy Sherman. Yo aquí es una serie muy, muy larga. Les pongo aquí apenas 4 casos. Lo que me parece interesante del trabajo de Sherman, y se ha escrito mucho al respecto, es ¿quién rayos es Cindy Sherman en realidad? ¿Qué es? ¿Cómo luce el cuerpo de Cindy Sherman después de todo esto? ¿No? Esa es la reflexión que podría dejarnos su caso. De hecho, hay un texto que literalmente se llama así, se los recomiendo. Ahora se me fue el título, pero Would the real Cindy Sherman please stand up? ¿Se podría poner de pie la verdadera Cindy Sherman, por favor? Es el título del texto. Y es una reflexión que revisa parte de su trabajo, el texto tiene algunos años. Hace una reflexión precisamente sobre qué es un cuerpo. En realidad, no tenemos claro lo que es un cuerpo y el ejercicio de Cindy Sherman, un poco autobiográfico, lo hace evidente, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería precisamente cómo activar o cómo destrabar las dinámicas con las cuales solemos relacionarnos en lo que se refiere a representarnos, vernos, desde las selfies más contemporáneas que podemos tomar hasta vernos en el espejo cada mañana. ¿Cómo luce nuestro cuerpo? ¿Cómo sabemos cómo es nuestro cuerpo? Un poco la reflexión que creo que pone sobre la mesa el trabajo. Y Renato, lo que me parece interesante de eso es que es la reflexión del cuerpo, pero es el cuerpo en torno a la identidad. Y creo que lo interesante es que ella juega a cambiar la identidad. Y al final yo creo que eso sucede, obviamente no, tal vez con intenciones artísticas o sí, no sé, en Instagram o en las cuentas de redes sociales que terminan configurándose como identidades alternativas de las personas. Que es una de las cosas un poco con las que yo jugué en este ejercicio, ¿no? Que la gente tilda las redes sociales de falsas, pero es que en realidad toda la identidad es una construcción que se está manejando. Lo que pasa es que la damos por sentada, la naturalizamos. Sí, claro, pero es fundamental en este tipo de ejercicios, gracias Carla por el comentario, es fundamental en este tipo de ejercicios desnaturalizar, más bien, hacer evidente que nunca ha sido natural, que tal cosa como la identidad es una construcción que está siempre en constante replanteamiento, pues. Y sí, gracias por apuntarlo. Pero de todas formas ahora vamos a retomarlo con este otro caso. La identidad precisamente es eso, una disputa constante, ¿no? Que es ser lo que sea, en este caso que es ser Cindy Sherman, pero que es ser mujer, o que es ser hombre, o que es ser lo que sea, blanco, negro, gay, republicano, demócrata, opositor, chavista. Me explico, una serie de construcciones sólidas y que no aparece esa reflexión aquí, pero quizás desde posturas filosóficas más contemporáneas apuntarían a una disputa por lo post-identitario. No porque no haya identidad, sino porque entendamos que hay algo que viene después de la construcción de la identidad, que es una disputa constante. Insisto, estoy de acuerdo contigo, esa reflexión no aparece aquí porque es muy densa, pero sí, sin duda, el trabajo de Sherman en buena medida parece ponerse sobre la mesa. Y sí, te iba a decir que lo poco que vi de tu trabajo en el Padlet, con la cosa de los filtros y tal,
creo que tiene que ver con eso que mencionabas en Instagram. Muchas gracias, Carla. Y quiero cerrar con este otro caso, con esta fotógrafa holandesa, Rineke Dijkstra. Es un trabajo, se parece mucho, de hecho, Gladys, a lo que te acabo de decir, estos trabajos de toda una vida, ¿no? De artistas que se dedican por años a un mismo tema y lo vuelven a trabajar y lo vuelven a trabajar. Le dan muchas vueltas, ¿no? Hasta concretar un sinfín de lecturas. Va un poco por allí, pero más que eso, me interesa ahora centrarme en el asunto del cuerpo y sus transformaciones. La fotografía en este caso no es de ella misma, a diferencia de la de Sherman, es de una serie de sujetos con los que se relaciona por un tiempo bastante largo, digamos, ¿no? Para ir retratando las transformaciones por las que pasan ellos, sus cuerpos, y a la vez qué correlato tiene eso, un correlato quizás material, en sus identidades, en lo que se supone que son. Esta es una muy famosa serie, Olivier, un joven que se enlista en el ejército francés, ¿no? Como ven aquí al inicio de la serie, esto es, al inicio es el año 2000, ¿sí? Y después de todo su entrenamiento y de incluso haber estado en combate en algún momento, como ven aquí en la asociación de imágenes, sale así, 3 años después, ¿no? Y no tiene tanto que ver con las transformaciones del cuerpo, creo yo, ¿no? Que por supuesto son impactantes, como es 3 años más viejo, es mucho más fornido, en fin, el entrenamiento y más, sino vean el semblante del sujeto, ¿no? Y cómo ha cambiado de este rostro casi infantil, tierno aquí, a este hombre, ¿no? Como tosco, rudo que vemos aquí abajo. Ese tipo de ejercicios, que aquí parece muy acotado, apenas 3 añitos, los ha llevado a cabo en muchos otros escenarios, con muchas otras comunidades, a veces un individuo en particular, a veces toda una comunidad, tratando de mapear, ¿no? Esas transformaciones en esos cuerpos. Pongo algunos casos. Este es quizá el más radical de esos ejercicios, ¿no? Y que le ha tomado toda una vida suya y de la persona retratada, que es Almerisa, esta chica, hija de migrantes, no recuerdo si era de dónde venía, de Bosnia, en fin, de algún país en conflicto bélico y migran a Ámsterdam, y ahí es donde se conocen, mientras ella estaba haciendo un proyecto de extra de fotografiar niños en albergues. Y ella es donde la conoce, en esta primera fotografía. Esta primera toma es del momento que conoce a Almerisa en el albergue. Y el proyecto comienza desde entonces, que se va convirtiendo a la vez en una amistad entre la niña y eventualmente mujer y la fotógrafa. Y cada cierto tiempo, a veces cada año, a veces un poco más de tiempo entre una y otra, la vuelve a fotografiar. Más o menos siempre en la misma circunstancia, sentada sobre una silla, cambiando por supuesto en el contexto en el que vivía. La serie comienza como una niña, sí, no recuerdo ya, tendría unos 12 años quizá, y termina más recientemente ya con su bebé en brazos, ¿no? Siendo ya una madre, Melissa, completamente ya integrada en la sociedad holandesa y ya no esta migrante que comenzó con la serie, ¿no? Es quizá de los proyectos más comprometidos respecto a esta causa de sostener un mismo tema, sostenerlo, para ir explorando en torno a las transformaciones que se producen y que, bueno, por supuesto tienen que ver con el cuerpo, en este caso del sujeto, Almerisa, pero creo que tienen que ver también con la propia subjetividad del INE, que aquí lo que hay al final es una amistad. ¿Sí? Después de 14 años de verse continuamente, estos son amigas ya básicamente, más allá de modelo. Aquí les voy a compartir un video. Permítanme detenerla y les voy a compartir un video. Este es otro proyecto que hace en una discoteca, un bar, música. Perdón, déjenme abrir el archivo del video. Y me dicen si... Yo tengo una pregunta. Dime mientras voy abriendo esto, dime. No sé si recuerdas, hay una brasilera que hace fotografías de mucha gente y las expone en diversas partes como con el tono de la piel, ¿no? Es nueva, yo vi se me olvidó el nombre, no la conocen, pero son inmensas las instalaciones, son fotos pequeñas, entonces, pero me llama la atención, no sé si eso es parte de un trabajo de cuerpo, después averiguaría cuál es el nombre para hacer la pregunta completa. Sí, si me das el nombre a lo mejor porque no me suena como tal el proyecto, pero me recordó a otro de Santiago Sierra, un fotógrafo que hizo ese mismo, bueno, ha hecho proyectos parecidos
con el tolo en la piel de los sujetos, pero bueno, la cosa es mucho más compleja porque liga eso al ingreso económico de cada uno de ellos. Entonces va desde las personas más blancas que va retratando hasta las personas más negras, va haciendo como una escala, no solo de colores, de blanco, negros, grises, sino que va, digamos, como traduciendo eso de una manera muy conceptual en números, en cifras, cuánto ganaba cada persona. Ajá, esta es negra, pues no es negra negra, sino morena. Y bueno, ella es como que para no segregar, trata como la segregación racial, pero no recuerdo el nombre. Estaría chévere si te acuerdas el nombre y nos los pones ahí en el Padlet. Ok, perfecto. Pero ya tengo el video, me dicen si se escucha bien, por favor. Bueno, tampoco es fundamental el audio, pero está ahí. Sí, sí se escucha. Ahí va. Bueno, eso es un poco el... ¿Se pudo escuchar bien? Perfecto, se escucha. Ok, chévere. Es una parte del proyecto de Crazy House que hacen una discoteca en un bar con música para ir a bailar en Alemania, no recuerdo ahora en qué ciudad, con adolescentes, básicamente, con chamos jóvenes que van allí de fiesta y que les pide al inicio digamos, a la entrada más bien del local, que se detengan un momento a bailar frente a la cámara. Que bailen, que hagan lo que van a hacer, pues, pero que lo hagan frente a la cámara. Entonces, produce ahí una especie de quiebre precisamente con lo que yo dije hace un rato, con los modos de representación, ¿no? Con la forma en la que nos vemos y hacemos que los otros nos vean, ¿no? Y comienza a veces el ejercicio de una manera muy tímida, ¿no? Son chamos, son jóvenes, son adolescentes, no saben muy bien, no se sienten tan cómodos tampoco, entonces muchos de ellos comienzan, apenas se están moviendo con la música y a medida que van agarrando confianza, sobre todo en el trato con ella, como fotógrafa nunca es simplemente un registro y ya, sino que siempre es una suerte de intercambio con los sujetos con los que trabaja. Mientras van hablando y mientras la música se va aprendiendo, digamos, y el ánimo comienza a subir, se van soltando un poco como la chica que vieron en el video, que es esta de aquí. Entonces, me parece otro muy buen ejercicio, quizás de otra lógica, para pensar en esas transformaciones del cuerpo, e insisto, no solo en el cuerpo, sino en la manera en la que nuestro cuerpo tiene sentido en tanto es visible para otros y para nosotros mismos. En este caso, a través de un video, ¿no? Que iba a ser expuesto como esta instalación. Y eso mismo ocurre, ya para ir cerrando, con esta otra serie, una serie que hace en playas y que hace con la misma comunidad, digamos, ¿no? Con chamos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, en esta edad como un poco incómoda, ¿no? Incomodidad con tu propio cuerpo, ¿no? De no saber qué está ocurriendo, de un cuerpo que luce a veces más largo de lo que debería, un cuerpo que tiene la edad de un joven ya, pero sigue pareciendo el de un niño, el cuerpo, en fin, en esos momentos como tan extraños de esas transiciones, se detiene la serie y consiste básicamente en pedirle a estos niños preadolescentes, adolescentes que se dejen fotografiar en las playas, ¿no? Mientras están en sus trajes de baños y bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Estas dos chicas sobre todo claramente se notan, ¿no? Incómodas frente al ojo de la cámara y frente a nuestros ojos. Y de eso iba la serie. Es una serie muy larga también que hace durante muchos años, siempre con las mismas, digamos, como con las mismas pautas, ¿no? Pidiéndole a estos sujetos que están haciendo su vida cotidiana en un día cualquiera en la playa, que se detengan a posar frente a ella, ¿no? Y en todos los casos los efectos siempre son los mismos, ¿no? Los rostros de incomodidad, las posturas demasiado rígidas que cobra cada uno de ellos, ¿no? En función de un paisaje que más bien apelaría a un espacio para la distracción, para distraernos, para estar más bien cómodos, ¿no?
Ese era el caso con el que quería cerrar nuestro segundo ejemplo de hoy. Y bueno, creo que ambas, que además trabajan con la fotografía, son un buen ejemplo de que el cuerpo no es solo el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo expandido, el cuerpo es un cuerpo atravesado por muchos otros factores que pueden ir desde el más social o político, como los textos que leyeron, hasta experimentaciones mucho más lúdicas, como algunas que vimos hoy, hasta cosas más tecnológicas específicas que no veremos hoy, sino que vamos a reservar para la clase de tecnología. O sea, bien podríamos haberlas visto hoy, pero por una cuestión de tiempo prefiero retomar esos cruces cuerpo-tecnología en aquella clase que nos falta. Dicho esto, quiero hacer ya por mi parte, terminé la exposición, me gustaría escucharlos, pero quiero hacer un paréntesis antes de que se me olvide y de que ustedes, si alguno tuviese que desconectarse antes. La sesión de la tecnología, precisamente, es la sesión que nos falta recuperar, la sesión que perdieron la segunda semana, pues, digamos, del curso. Entonces, conversé con Humberto, que no sé si está por ahí, conversé con Humberto y pensamos que una opción que puede estar muy bien es programar una clase extra una semana después de que termine el curso. Es decir, el curso en realidad termina el 2 de febrero. Ahí termina el trimestre y podríamos programar una clase el 9, es decir, justo una semana después. Yo les propongo esta opción porque me gusta más, siento que es más cómodo para el hilo de la clase, digamos, para el discurso que intentamos seguir en la clase de 1 hora y media, puede funcionar mejor. Porque la otra opción, igual se las propongo, pero eso tenemos que discutirla con Gabriela y con la sala. La otra opción es fragmentar esa 1 hora y media en 3, ¿no? Y quedarnos media hora extra durante 3 semanas. A mí particularmente no me gusta tanto porque siento que me quiebra un poco el discurso y yo soy un poco neurótico, necesito como organizar mis temas y planificar un poco de qué va el asunto. Pero bueno, si a ustedes les parece más cómodo así, yo me puedo adaptar sin ningún problema. Les dejo esas dos opciones. O recuperamos esa sesión que nos falta en una semana extra, el 9 de febrero, o nos ponemos de acuerdo y vemos, esto ya sería quizá en enero, para retomar durante 3 semanas seguidas una media hora, una media horita más. Bueno, les dejo eso para que opinen y también porque me gustaría escucharlos sobre la sesión de hoy que estamos cerrando. Yo creo que yo prefiero una sesión extra. También porque a mí logísticamente se me complica esa media horita de más. Y es como entrecortado, no sé. Pero lo que pueden hacer es correrla, o sea, si piensas que al final no tiene que ver porque no tiene como la hilación de todo el cronograma, lo que podemos hacer es correrla, ¿no? O sea, como decir que cuando toque la vemos y la última clase la veríamos en jueves. Eso no lo entendí, Lubezka. ¿Me explicas de nuevo? Me perdí. No entendí. No sé si entendí bien, pero entendí que la clase que falta la íbamos a ver el 9, o sea, que sería, no sé, la que perdimos. Pero entendí que quiere decir que no viene como con el cronograma que tú tenías pautado. No, más bien sí. O sea, idealmente la clase que nos falta, que es la de tecnología, puede entrar en cualquier momento. Para mí da igual. Con lo cual estaría muy bien si fuese esa semana extra. Más bien lo que yo decía, un poco como acaba de decir Carla, es que no me gusta tanto la otra opción, la de poner media hora extra cada vez, porque sería fragmentar esa clase en 3 partecitas y perderíamos el hilo una semana tras otra, ¿sabes? O bueno, eso opino yo. Al final. Ok, muy Sí, bien. profe, yo creo que Por sería aquí. mejor ver una clase extra Chévere. para estar todos felices y contentos. También creo que le da sentido. Pregunta, y si nosotros terminamos la última clase el 8, la semana del 8 al 11 ahorita, ¿qué tal si todos pudiese ser el 15, martes de diciembre ahorita? Para no dejarlo para lo último. Ah, ok. 15 de este mes, dices. ¿Sí? Tendría que ver si yo puedo ese día. Ok. En principio creo que sí, pero tengo que ver bien. Porque No esa sé, es una semana yo opción para también- no verlo al final y bueno, ya colocarlo al final de este periodo, de este Ok, año. bueno, lo podemos ver. Yo les mando un email con Gabriela y porfa respondan opinando como una especie de encuesta. Y allí decidimos entre todos qué funciona más, si ahorita o en febrero. Logísticamente da igual, se los advierto. No, da igual que la viéramos ahora, que la viéramos después. No va a cortar el hilo de nuestras sesiones. Pero bueno, ok, voy a tomar en cuenta esa opción también. Pero por lo que estoy viendo, creo que todos prefieren clase extra en vez de dividir en 3. Muy bien.
¿Alguien tiene algún comentario o pregunta sobre la clase de hoy, sobre el asunto del cuerpo y su vínculo con el espacio y otros conceptos? Yo tengo una duda, ¿no? Fíjate, yo por ejemplo que en el caso de varias de los fotógrafos que hemos visto, yo tengo la sensación de que ese discurso que antes se trazaba en el cuerpo tan determinantemente, a mi entender, ha ido como cambiando. Es decir, ese tema incluso hasta de la identidad. Digamos, en ese bloque entre los 70, 80 y 90 era algo como mucho más explícito. Pero creo que nuestras referencias culturales y la manera de percibirnos por toda la experiencia que tenemos justamente con el tema de la comunicación ha ido modificando ese debate inicial que fue evolucionando, que bueno, en Cindy Sherman y en esta última que acabamos de ver, en fin, pero tengo la idea de que de pronto ahora esa idea de identidad pasó a otro territorio que no es el cuerpo. Es decir, se está construyendo como en otro lugar. Es decir, como si se ha hecho mucho más abstracta. Pero no sé si es de esa manera. Yo lo percibo de esa forma, quizás no tengo toda la información, pero me parece que es como un debate que se trasladó a otros lugares, a otros espacios que no necesariamente ese cuerpo efectivamente ya es espacio, es comunicación, es intercambio, es estético, es un espacio diferente. Es decir, el cuerpo tácito dejó de ser el espacio y se trasladó a otro lugar. Sí, y yo agregaría, sería un poco más radical, Gabriela. Yo creo que nunca fue el espacio el cuerpo, más bien. Lo que hace evidente esas transformaciones, las que tú estás hablando ahora, es que esas discusiones estaban insertas de manera errónea o muy limitada, más bien, en el cuerpo, pero en realidad ocurrían en otras esferas, ¿no? Y el cuerpo era una especie de canal, ¿no? Que conducía momentáneamente esa discusión, pero creo que siempre ha tenido que ver con otros asuntos, a lo mejor, como tú dices, han cambiado por efectos de comunicación y demás, pero las reflexiones sobre el cuerpo y sobre esas identidades siempre han tocado otros problemas, ¿no? Como lo político, por ejemplo, o qué supone Claro. ser un ciudadano o pertenecer a una nación en específico. No sé, me hacías pensar como en eso, pero no sé si te entendí. No, claro, indiscutiblemente, pero quiero decir que, por ejemplo, el tema de las identidades, o sea, me parece que efectivamente siempre tuvo que ver con otros aspectos más allá de lo corporal. Pero incluso, es decir, me parece que ha habido una variación de todo lo que hemos visto ahora, que es referencial, que nos brindó inicialmente, por ejemplo, como un marco justamente de cómo evolucionó hasta las últimas imágenes. Yo percibo que todo ese debate se diluyó, a mi entender, estéticamente en otros aspectos de lo estético. Y me parece que la estética es una idea, es decir, se transformó en una noción, en una experiencia, en una cosa muchísimo más abstracta. Por lo menos, es decir, no puedo ahorita decirte algún artista en particular, pero yo tuve la oportunidad como de trabajar un poco como ese tema del cuerpo en el lugar donde se traza ese debate, y ahora siento que bueno, sí, que se trasladó y se diluyó todo aquello, incluso la identidad. Con la identidad se fue todo. Y ese espacio cultural, ese espacio de conocimiento, ese espacio de percepción, ese espacio de experiencia, es el lugar donde ya no se diluyó lo humano, se diluyó lo experiencia. No sé cómo decirlo, pero es decir, tengo la sensación de que ha habido un cambio radical en estas últimas etapas, y con esta experiencia tan determinante de la pandemia aún más. O sea, esta especie de hiperdigitalización de todo. Entonces, me parece que estamos en otro lugar ahora. Sí, bueno, habría que detenernos como más puntualmente en eso que propones, pero me hacías pensar, por poner una fecha, porque podría ser muchas otras, me hacías pensar en 1989, por ejemplo. O sea, como una fecha que podría ser crucial para entender esas distintas modificaciones que podrían haber afectado, entre otras cosas, cómo entendemos el cuerpo en el arte, por ejemplo. 1989 es, por una parte, la fecha en la que cae el muro de Berlín, ¿no? Y con ello inicia como todo el desfondamiento del gran proyecto soviético y todo lo que se implica como transformación para el sujeto político contemporáneo, ¿no? Que tenía una identidad sólida, ultramilitante.
pero es también el mismo año en el que se populariza el uso doméstico del Internet. Entonces, si cruzas esas dos cosas, te das cuenta de que hay un montón de, ¿no? de debates que se pueden abrir que tienen que ver con cómo nos entendemos como sujetos individuales y colectivos. Pero no sé, pon tú otras fechas, podría haber, el 1968 claramente es otra fecha, que es la que se refiere Rose Ligón, para pensar en esas transformaciones. La que tú hablas. Gracias. Bueno, a ver, lo maté así como muy rápido, ¿no? Pero podría, el debate da para mucho más. No, pues todavía está terminando. No, más bien no nos da tiempo, pero da para mucho más esto que propone. ¿Alguien quiere Porque yo agregar creo que los algo? 2000, claro, donde se desvanece todo. Los 2000 también, por supuesto. Sí, claro, 2001, por ejemplo, puede ser otra fecha crucial. Sí, profe, tenía como una consulta, ¿no? Porque a nivel de los referentes revisados, ¿no? O sea, con Rineke Dijkstra y con Cindy Sherman, es como una vista muy, en realidad como, no tengo muy claro, ahorita no recuerdo muy bien la nacionalidad de Rineke Dijkstra, pero es como una visión muy, muy, como, estoy buscando la palabra correcta para no... sí, como muy extranjera de las visiones del cuerpo que se están o que se han dado en América Latina y que a mí me interesarían en tal caso como profundizar, ya no será porque me imagino que esta es la clase del cuerpo y ya quedó en la clase del cuerpo, pero que sí sería bueno, profe, que usted nos guiara también en otras manifestaciones de lo que es el cuerpo y cómo trabaja el cuerpo el artista sudamericano, ¿no? Hay unos casos magníficos de unos cubanos, tenemos, bueno, Ana Mendieta como claramente un exponente del arte corporal femenina, y también hay varias, de hecho, hasta yo me invitaría, ¿no? Pues que hiciéramos en el Padlet como una especie, más allá del ejercicio, ¿no? Como esa búsqueda, porque siento que sí, que está muy bien estas aproximaciones, estos acercamientos al cuerpo, pero en algunos casos yo los siento lejanos, o sea, más allá de que somos locales y que tenemos una conexión de lo local y lo global, y estamos en un arte contemporáneo donde todos y todo puede ser arte, pero sí siento que lo que se ha hecho a través del trabajo del cuerpo en referentes latinoamericanas y especialmente, bueno, González Torres, o sea, una cantidad de artistas que lo han trabajado y que sería bueno verlo, ¿no? Porque es como más cercano a lo que nosotros, a nuestra referencia geográfica y también a nuestra cultura. Mil gracias, Angie. Por supuesto, tienes toda la razón. Hay una primera respuesta que es un poco, así casi burocrática, pero me temo que es la real, que es que quizá la propia estructura del diplomado no siempre, no se presta suficiente para eso porque está el otro también, ¿sabes? Como está el diplomado en arte contemporáneo latinoamericano. Esa es la respuesta más burocrática y menos, o sea, como más operativa, pues. Aunque en efecto yo en otras sesiones he incluido otros referentes como Ernesto Neto y González Torres en las sesiones pasadas. Con lo cual tienes toda la razón, quizá a la clase de hoy lo que le está faltando es eso. Pero te apunto rápidamente algunas referencias si te interesa y me parece buenísimo lo que propones de hacer el ejercicio en el Padlet, un poco una constelación, ¿no? Que cada quien sume algún referente que conozca. La primera referencia es teórica, son textos escritos por Josefina Alcázar, una investigadora mexicana que se ha dedicado específicamente a eso, a arrastrar el trabajo del cuerpo en mujeres en Latinoamérica, y de allí podrás tener referencias como, no sé, desde Antonita Sosa en Venezuela hasta Ligia Clark en Brasil y María Bustamante en México, por ejemplo, pasando por la Mendieta, sin duda, como tú decías. Esa es una referencia. Otra referencia entre lo teórico y lo práctico es Coco Fusco. Coco Fusco es una artista cubana que se ha dedicado también a escribir muchísimo. Escribe un libro dedicado al tema, se llama Corpus Delictis, creo que es el título. Y tiene un subtítulo que ahora ese sí no lo recuerdo, pero bueno, Coco Fusco, Corpus Delictis. Ella edita ese libro y escribe una introducción preciosa desde Choroní. La invitan en algún momento a una festival de performance y escribe allí la
firma y cuenta, o sea, cuenta que la experiencia de escribir ese texto sobre el cuerpo está atravesada por estar en Chorrillos. Entonces es una referencia también muy bella, Coco Fusco, en cuanto a teoría y a práctica. Y sí, a ver, otros que no son mujeres, pero también han sido artistas fundamentales para esa reflexión del cuerpo desde América Latina. Pienso en Elio Tisica, por ejemplo, ¿no? Y todo el trabajo de las parangolés durante las experimentaciones del arte neoconcreto en Brasil, bajo la dictadura. Pienso en todo el movimiento del arte de los medios y del happening y anti-happening en Argentina. Uf, hay un montón de ejemplos. Si quieren, les puedo mandar como una pequeña lista por email o se lo subo al Padlet, porque en efecto para hoy ya no nos dará tiempo, pero sí, gracias. Puedo hacer más bien el ejercicio de incluir otro par de artistas más cercanos a nosotros, ¿no? A reserva, por supuesto, de que nunca será una aproximación tan profunda como la que pudiesen tener en un curso específicamente dedicado a arte latinoamericano. No sé si me doy a entender. Angie, ¿sí? Muchas gracias, profe. Gracias a ti. Bueno, pues Gabriela, tú dirás. Si estamos, yo todavía me encantaría escucharlos, pero no sé si estamos a tiempo o no. Bueno, no sé si nos pasará como nos contó Humberto, que nos corten porque hay Nos otra cortará. reunión posterior. Pero no sé, me imagino que si nadie más tiene que decir algo, quiere intervenir, hacer algún comentario, lo damos por terminado. Sí, Necesitamos más. profe. ¿Qué? A ver, Por acá, Lubeska y Angie. No, yo nada más iba a decir que necesitamos más horas de clase porque son demasiado ricas y como que se pasa volando y como la Sí, parte. está estupendo. Bueno, total, no, es como para retomar el tema de las constelaciones con el tema del cuerpo. Bueno, primero porque es un tema súper contemporáneo y segundo que es una forma también como dice el profesor, de constelar la región. Lo podemos hacer también a nivel mundial, pero me parece buenísimo como dejarlo allí en el Padlet y que las personas que les interese vaciar sus referentes. Si les parece, para romper el hielo, porque Que nada, gracias. estuvieron un poco, no, gracias a ti, Angie, estuvieron un poco tímidos con el Padlet. Entonces, para romper el hielo, puedo subir yo primero algunos materiales de los que tú me acabas de comentar, Angie. Les puedo incluso anotar algunas referencias y de allí ustedes vean qué hacen con eso, ¿no? Me encantaría después meterme otra vez y ver conexiones y ver, ¿no?, como que eso quede desbordado. Pero si les parece, empiezo yo, ¿no? Pongo yo como algunas imágenes y referencias y ustedes se pueden subir a ellas para continuar. Y yo me comprometo a subir también a los referentes que yo estoy manejando de cotidianidad y cuerpo. Buenísimo. Los espero con ansias y seguro todos los demás también. Bueno, pues muy bien. Si no tienen nada más que agregar, me gustaría recordarles el tema de la sesión que viene. Nominalmente le puse estructuras, ¿no? El asunto de la crítica a las estructuras, pero en realidad estudiaremos un movimiento muy específico del arte contemporáneo que se conoció como la crítica institucional. Les dejé un pequeño texto, si no me equivoco, de Brian Holmes, un investigador, un crítico y filósofo británico que ha tratado el tema. Es una referencia muy... No, mentira, ya vi. Les dejé un texto de Andrea Fraser, una de las artistas de ese movimiento de la crítica institucional. Échenle un ojo, revísenlo y nos vamos a centrar en ese movimiento y quizá me detengan un par de casos puntuales, porque fueron muchos artistas. De hecho, el trabajo de la crítica institucional, más o menos, para algunos autores sigue abierto. O sea, hay gente que sigue trabajando en esa línea. Entonces, es virtualmente inabarcable. Entonces, haremos un repaso rápido históricamente y me centro en algunos casos. Si pueden leer el texto, estaría estupendo porque más que un texto de historia, es un texto casi testimonial de esta artista y de lo que ella ha hecho al respecto. Y pues, bueno, nos vemos en una semana. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Chao, chicos, gracias. Chao. Hasta Chao, luego. gracias. Bye. Hasta luego. Chao. Chao.